gracias por recibirnos. Bueno, pues estamos aquí frente a esta maravilla, el martirio de San Andrés. Cuéntanos un poquito las generalidades de esta obra de Rubens. Por supuesto. Pues mira, Pablo, bienvenidos. Antes que nada, un enorme gusto también tener una obra ejemplar procedente de la Fundación Carlos de Amberes en Madrid, en México, en el Munal, una oportunidad extraordinaria de acercarnos al más grande maestro del barroco flamenco, que justamente en esta pieza nos muestra un pasaje ejemplar. Recordemos que es una obra que tenía todo un cometido de justamente mostrar vidas ejemplares, renuncias, este sentido precisamente de la figura de los grandes santos, que fueron un tema muy común en el barroco. La vida de San Andrés, ¿por qué San Andrés? Es importante decirlo, fue solicitado para el Hospital de San Andrés de los Flamencos en Madrid, que es actualmente la sede de la Fundación Carlos de Amberes. El santo patrono de aquella comunidad flamenca, vecindad en la capital española, hicieron que un mercader, Jan van Vught, le solicitara al maestro en 1638 la pintura para el altar mayor de la capilla. Se trata de un lienzo monumental, son prácticamente 4 metros de tamaño, que evidentemente Rubens trabaja ya muy poco antes de morir. Es una obra pintada 11 meses antes del fallecimiento del artista, lo que le da además un carisma muy especial. Es de las últimas obras, por supuesto, de Rubens. Hay una mínima intervención de oficiales del taller de Rubens, porque él precisamente lo tomó como un proyecto muy personal. Un proyecto que representaba pues una forma de homenaje y agradecimiento a los muchos años de trabajo para la corte española. No olvidemos que Rubens fue convocado desde la época de Felipe III, trabajó durante el reinado de Felipe IV, además no solo como pintor, además, ¿no? sino como diplomático, ¿no? Pensemos de pronto imaginar estas escenas en el Palacio Real de Madrid, a Velázquez pintando las Meninas y Rubens haciendo obras para la Torre de la Parada, ¿no? Es de pronto esas coyunturas maravillosas. El tema que elige el artista es justamente el martirio del santo. Aquí estamos en un relato hagiográfico, es decir, la vida del santo en particular, que recordemos luego de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles tuvieron la consigna de difundir la buena nueva. San Andrés se va a Patras, al norte de Grecia, para evangelizar, para llevar a la verdadera fe a estos nuevos, ¿verdad?, habitantes que todavía estamos pensando en el Imperio Romano, una época donde el politeísmo era obviamente el gran sesgo de aquel tiempo. La religión oficial. La religión oficial, es muy importante. Y él evangeliza a un grupo de personas, entre los cuales está la mujer que vemos en el primer plano de la composición. Esta joven que está postrada a los pies de la cruz era Maximilia, la esposa justamente del procónsul Egeus, que es el gobernador romano de aquella región. Ella, ya convertida, nos está presentando justamente la escena, aboga por la vida del santo. ¿Por qué? Porque al no querer adorar ídolos paganos, fue condenado a la cruz. No podía morir a la manera de Jesús, en la cruz latina, que todos conocemos, sino a la manera de San Pedro, que pide morir crucificado boca abajo. Él es crucificado en una cruz de cusata, es decir, la forma de X, la forma de aspa, que es muy complejo porque están las articulaciones sujetas en cada uno de los brazos de la cruz, el cuerpo está colgado, hay desgarramientos, hay muerte finalmente por asfixia, pero el gran tema que Rubens atrapa en esta composición es precisamente el momento previo a la agonía, cuando Maximilia, ya convertida, le pide a su marido que lo libere del martirio, que lo libere de la cruz. En el momento en que él ya, finalmente, pues compasivo por la mediación de su mujer, le pide a los esbirros que lo suelten, él responde: me esperan en el cielo, que es justamente el gran discurso del barroco. Vemos el rostro del santo ya en un plano celestial, ya lejos del dolor, ¿no? Me esperan en el cielo también diciendo, no me quiten de la cruz. O sea, él se negó a ser, bueno, según la historia del santo, se negó a que lo liberaran, ¿no? Él quería seguir con el tormento, ¿no? ¿Por qué? Porque esto era un elemento ejemplar. Finalmente, más allá de la palabra, es finalmente el acto el que te lleva a ser un modelo ejemplar, una vida paradigmática, para que a través de su muerte, justamente el sentido de negarse a abjurar de la fe sea obviamente el gran tema que pongámoslo también frente a frente con la contrarreforma católica. A Rubens le toca todavía una época muy coyuntural de lucha entre católicos y protestantes. Una obra como esta era la ratificación de la fe ante las cortes católicas de Europa. Por esa razón hay toda una serie de simbolismos que exaltan el pasaje mismo en el que el santo ya, su mirada y su rostro no nos revelan dolor. Estamos prácticamente ante la promesa de una vida eterna, que es justamente el gran tema y contenido que la obra está presentando a los espectadores. Ahora,
Rubens, entre muchas otras cosas, destacaba por sus obras de gran formato y también por, digamos, por los cuerpos, cómo pintaba el cuerpo humano. De hecho, hay otras obras famosas de la crucifixión y de cuando bajan a Cristo en la cruz. ¿Qué nos puedes decir de eso, de esta, digamos, tremenda sensualidad de la carne en Rubens? No sé cómo llamarla. Lo dices muy bien. Justamente el jesuita Juan Plazaola, uno de los más grandes teóricos del barroco, decía, realmente el barroco pone al cielo y a la tierra de frente a través de sensualidad y de sensorialidad. Este sentido de escuchar, palpar, hasta degustar, ¿no? El barroco es propiamente todo un juego de emociones y sensaciones para llevar al espectador a vivenciar en carne propia todas estas obras. Justamente Rubens se puso de moda, ahora que tú lo señalas muy bien, porque recordemos que él trabajó en diferentes cortes de Europa. Trabajó para María de Médici, la regente de Francia, trabajó para Isabel Clara Eugenia en los Países Bajos españoles, la hija predilecta de Felipe II, trabajó en España, como decíamos, para las cortes de los Habsburgo. ¿Y qué sucede? Que este periplo europeo le dio a Rubens la posibilidad no solo de estar en contacto con los círculos artísticos más importantes de Europa, sino también el hecho de darle un renombre y volverlo una moda. Esa moda se acentúa a partir de sus grandes temas, trabajados con luz y sombra, trabajados con posiciones dramáticas, escorzos, posiciones anatómicas, en donde él juega con la musculatura, con los acentos de cada extremidad, con las manos, los dedos de Rubens son ejemplares, y que obviamente esto delimitan que haya una forma de seguir a Rubens. Seguidores de Rubens hubo en muchos lugares de Europa, como pasó con Rembrandt en los Países Bajos, en el arte protestante, pasa con él, de tal manera que justamente esa sensualidad que vemos en cuerpos dramáticos, que podemos estar frente a un calvario, frente a un martirio o frente a un pasaje justamente de la vida de un santo, pero que nos lleva a vivir y a tocar, lo digo metafóricamente, ¿no? Pero a tocar finalmente la carne, a sentir ese dramatismo en una experiencia propia y personal. Por esa razón es Rubens tan importante, porque es una figura señera para manejar el discurso del barroco. Y además a Rubens se le daba muy bien como acomodar las figuras humanas y darle dinamismo a estos grandes formatos, ¿no? A los cuadros. Cuéntanos un poco sobre las figuras, bueno, en particular de esta mujer que está arrodillada. Antes de que empezáramos la grabación me contabas quién es la modelo. Es muy interesante. Una historia interesante. Es toda una historia, claro. Mira, recordemos que de pronto cuando nosotros hablamos de los grandes maestros europeos y los pensamos en los museos del mundo, el Prado, el Hermitage, el Louvre, el British, etc., el sentido de pronto de recordar al artista como un hombre vivo, como un hombre carne y hueso que vivió, que amó, que sufrió, que se enfermó. Rubens tenía gota muy avanzada cuando pintó este cuadro, pero también como estos temas entrelazados de la historia personal del artista que se proyectan en la obra. Rubens se casó 2 veces, con Isabel Brandt, quedó viudo de ella, y se casó con la famosísima Hélène de Fourment. Hélène de Fourment es una mujer omnipresente en el arte de Rubens, porque la vemos con Venus en el espejo, la vemos con las 3 Gracias en el Museo del Prado, la vemos con el rapto de las hijas de Leucipo en la Pinacoteca de München, en fin. Es una figura que curiosamente va también a embonar en este imaginario de modelos de Rubens con Susana de Fourment, la cuñada de Rubens. Hélène era mucho más joven que Rubens cuando se casaron. Isabel era muy, muy joven. Helena también era casi 30 años más joven que el artista. Esto es un sentido importante porque también tenemos que hablar un poco del contexto de la época. Estos hombres que finalmente, bueno, gozan de gran prestigio, de gran fortuna, de gran influencia, se casan en un acto de amor, porque además es muy interesante. Hay cartas incluso que tienen el Museo Casa de Rubens en Amberes, donde se ve una relación muy cercana que hoy en día, pues, para nuestros ojos contemporáneos puede ser una relación muy desigual, sobre todo por la edad, pero ella se convierte en la musa inspiradora de Rubens. Es una figura como será, por ejemplo, Simonetta Vespucci para Botticelli, que no fue su pareja, pero que será también una figura representativa en la primavera o en el nacimiento de Venus, y que obviamente aquí la volvemos a ver. Esta es Helena, la esposa. Jovencísima. Es joven y tiene además una iconografía muy propia, que también gustó a Rubens para estos temas del barroco. Es un rostro anatómicamente muy perfecto,
la nariz en este eje recto de ángulo, el cabello rubio, el rostro muy sano. Recordemos que en esta época, en el barroco, por eso de pronto se hace ese juego de palabras de soy modelo de Rubens cuando estoy un poco pasado de peso, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, es esa carnalidad del barroco. Jorge Alberto Manrique, que es justamente esta sala donde exhibimos esta obra de Rubens, se llama Jorge Alberto Manrique, el primer director de este museo, investigador emérito y muy querido. Él lo decía de una forma muy elegante, son obras con carnes generosas. Entonces, ese sentido, pensemos, es una mujer robusta, una mujer que pues habla de su salud, como era justamente la expectativa en el siglo XVII, porque eran madres de muchos hijos, ¿no? Entonces pensemos también ese sentido simbólico de por qué una modelo tan importante. Pero ahora que tú me preguntas de personajes, hay que pensar también en otra variable en el sentido de la pintura barroca. Rubens llegó a tener una clientela en todos lados, una gran demanda de obras. Llegó a tener 100 discípulos en su taller. Había gente que pagaba para estar en el taller de Rubens. Debido a su fama, Anton van Dyck, Ahora, uno de sus el discípulos, cuate ¿no? tenía encanto personal, porque dicen que la gente estaba feliz de trabajar con él, no era un déspota, ¿no? No, a diferencia de Rembrandt, por ejemplo, que era muy enérgico y con un carácter puritano muy distinto. O a diferencia de ¿no? otros pintores que pintaban en soledad, etcétera, ¿no? Miguel Ángel, Porque Rubens muchas veces llegaba a finalizar un cuadro que él había hecho el boceto nada más, pero le daba el toque Rubens al final. Claro, el toque maestro. Precisamente de ahí viene esa figura de la obra maestra por el toque maestro. En este cuadro no. Como te comentaba, es tan importante el proyecto para él. Y de alguna forma, pues a sabiendas de que estaba ya tan enfermo, pocos pinceles de sus discípulos se ven aquí. Quizá en las figuras del segundo plano, una parte en el cielo, pero Rubens se ocupa de todas estas figuras. ¿Por qué? Tú lo mencionaste hace un momento. Él tiene una composición previa emblemática de esta obra, que es para la Catedral de Amberes en Bélgica, que es el descendimiento de la cruz y la escena del Calvario, que es un tríptico, es una obra espectacular que justamente él resignifica en esta pintura. Recordemos que no, hay que verlo con ojos de época, hay que mirarlo con ojos de época para poder dar abasto a esta clientela y sobre todo para enfatizar los grandes temas que le habían dado esa fama internacional. Rubens resignifica un calvario en este cuadro.